Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, por aquí estamos un día más en Conversaciones de Cábala y hoy encantada, muy contenta porque me acompañará esta tarde una gran amiga a la que quiero muchísimo, que nos conocimos en persona en el viaje por Sefarad que hizo hace unos años Mario Sabán. Después nos hemos visto alguna que otra vez en Valencia y hemos compartido momentos entrañables y charlas muy interesantes. Y hoy esta charla la queremos compartir con todos vosotros, que va sobre el sendero del Tikkun. Así que buenas, hola a todas. Voy a presentar un poquito. Ya tenemos por aquí a Rosa. Muy bien. Vamos a ver. Adelante, Rosa. Ya le hemos dado paso. A ver si se nos va conectando. Entra por aquí al directo. Hola, Hola, Rosa. buenas tardes, ¿cómo Buenas tardes, estamos? preciosa. Bueno, en esta ocasión nos vemos en online, pero bien interesante también. Te voy a pedir, bienvenidísima, pero te voy a pedir un segundito porque tu currículum es inmenso, pero yo he cogido ese cachito sintético para que las personas que no te conocen te conozcan un poquito en esta comunidad y, bueno, pues presentarte. Rosa Gómez Casañ ha sido profesora de de filología española en la Universidad de Valencia y en diversas universidades, Maguncia, Salzburgo y Virginia. Conoció la Cábala hace 25 años y ha escrito 2 libros sobre esta materia. El sendero del Tikkun, que lo tengo por aquí, en 2020, y Los Ángeles en el Zohar, en 2024, junto con Oscar Sierra. También realiza consultas y cursos. Tiene otros 6 libros publicados, 3 de filología, 2 de poesía y una novela, El silencio cómplice, sobre el maltrato a la mujer. Es una gran estudiosa y apasionada de la cábala, que estudió pues con grandes cabalistas como Jaime Villarrubia, Mario Sachs, Eduardo Madirolas, bueno, con Mario Sabán en la Escuela de Psicología y Cábala de Mario Sabán. Ya sabéis que www.psicologiaycábala.com, ahí en la Escuela de Mario Sabán tenéis todo, desde lo más inicial hasta lo intermedio y lo avanzado, y cursos de muchos profesores como Rosa, que tiene cursos también ahí dentro de la Escuela de Mario Sabán. Ahora sí, bienvenidísima, Rosa. Hola, Leonor. Bueno, vamos a darte a ti, como siempre me gusta a los invitados, daros la palabra para que abráis esta conversación y, en este caso, el sendero del Tikkun. Porque, claro, habrá personas que se pregunten, ¿cómo conozco mi Tikkun? ¿Qué es el Tikkun? A ver, Tikkun es rectificación, corrección. Ahora nos va a Y explicar un poquito Rosa. también propósito, es decir, el propósito del conjunto de las reencarnaciones. Realmente existen varios tipos de tikkun. El tikkun anefesh, que sería el tikkun personal de uno, es aquello que tú vienes a hacer que nadie más puede hacer por ti, donde tú eres completa, total y absolutamente insustituible. El cementerio está lleno de personas que se creían imprescindibles, pero nadie podemos ser sustituido porque cada uno tenemos una luz específica que aportar. Evidentemente existen otros tipos de tikkun, el tikkun olam, es decir, la rectificación previa del mundo, también nuestro tikkun familiar. Bueno, pues a ver quién me dice que con papá, con mamá, con los hermanos, el abuelo, la abuela, los tíos, no ha tenido cositas para resolver. Es raro el caso, ¿eh? Sí, yo, bueno, como tú, soy terapeuta también de hipnosis, y en la hipnosis del nacimiento, rarísimo es el caso donde durante el embarazo prácticamente no ha ocurrido nada muy impactante, o sea, de esos embarazos que son tranquilos, que no hay discusiones en la familia, que es bien recibido el niño, que esto es rarísimo. Siempre hay algo
en todo lo que es el proceso del embarazo y en el nacimiento, siempre hay algo, ¿sí?, que la persona luego le impacta muy profundamente, pero esas hipnosis donde el sujeto prácticamente es que no hay nada, nada, por lo menos de la familia, ¿sí? Luego otra cosa es cómo se siente el bebé, porque a lo mejor el bebé cuando llega, pues se siente extraño, ¿sí? Bueno, eso es otro asunto, pero no viene de la familia. Pero la mayoría de las veces en la familia hay tela para corregir. Y no hablemos ya de lo que viene de los ancestros, ¿eh? Todos los patrones tóxicos de los ancestros. Luego tenemos el ticún social, sería de los grupos. España también tiene su propio ticún, o Chile. Yo cuando estuve en Chile y hablé del tema del ticún, hablé de cuál creía que era el ticún de Chile, porque para mí era muy claro, ¿sí?, y qué elementos había ahí. Y tenemos también un ticún que no se da siempre, que a veces se da, pero otras veces no. Es decir, no lo tienen todas las personas, que es el ticún de pareja. En el sendero del ticún, mi propósito era que los demás, a través de hacer los ejercicios de la escalera de Jacob, puedan llegar a comprender cuál es su ticún anefe, su ticún personal de corrección, de qué luz aporto yo al mundo, ¿sí? Al menos que se orienten, ¿sí? Luego, por supuesto, según va pasando el tiempo, se perfila más y más y se hace más específico, ¿no? Entonces, bueno, ese era el propósito del libro. Yo ya había hecho el trabajo previamente, así que sabía que funcionaba. Y bueno, pues dije, bueno, pues vamos a dar esto al mundo. Y muchas personas me escriben, me dicen que este libro les está ayudando muchísimo eh, en eso. Bueno, esa es la contribución que he querido hacer con ese libro. Gracias a Dios, porque parte de este libro hay una parte de revelación en este libro, y la revelación no se puede forzar, no son horas de silla. Evidentemente te tiene que pillar trabajando. O si no te pilla trabajando, coger la grabadora y empezar a grabar todo lo que te vaya a venir. Pero tú no puedes forzar, es como la intuición o como la inspiración. No puedes forzar la revelación. La revelación llega o no llega. Bueno, por eso tardé 8 años en escribir el libro, porque bueno, pues las cosas iban llegando. Hay varias cosas que aporta el libro que no están en ninguna otra obra. Por un lado está la escalera de Jacob, es decir, cómo a través de los ángeles, partiendo de Malhut, ¿sí?, de Malhut, podemos ir elevando conciencia, ¿sí?, trabajando con los ángeles. Evidentemente los 18 primeros ángeles de la escalera, que corresponden al mundo de Asia, son ángeles que hay que trabajar muy despacito. ¿Por qué? Porque solo en el mundo de Asia podemos despertar. Y como solo en el mundo de Asia podemos despertar, pues hemos de no correr, ir paso a paso. Porque todo lo que afiancemos en este mundo Asia, despertemos, luego va a ir muy rápido en los otros mundos, en Yetzirah, en Briah, en Atzilut, ¿sí? Mientras que si pretendemos correr en el mundo de Asia, en el mundo de la acción, nos vamos a encontrar que cuando pasemos a otros mundos, lo que no hayamos despertado
ya no se va a poder despertar. Claro. Entonces, bueno, esa es una aportación. Otra aportación fue el malajim, los sellos para hacer velas y poder ritualizar velas. El malajim es el lenguaje, bueno, la escritura propia de los ángeles. Cada letra hebrea se corresponde con una letra del malajim y, bueno, se van transliterando, ¿sí? Y con esto se pueden ritualizar velas con el sello, y con eso, digamos, estamos activando en nuestro interior, a través de la ayuda del ángel, el potencial que todavía no tenemos en activo. Se trata de poder poner en activo todo lo que el ángel otorga, pero lo que otorga es el poder despertar ese potencial, que a veces está ya despierto, ¿eh? Esto fue otra aportación. Otra aportación novedosa del libro es qué lugar ocupan los 72 nombres de Dios dentro de la creación. Porque hasta el Sendero del Ticún realmente nadie había descrito esto con precisión. Había cosas veladas, sí, se entreveían en algunos escritos cabalísticos previos que por ahí podría ir, pero digamos, pude comprender con claridad el qué significaba los nombres de Dios dentro el papel dentro de la creación. Bueno, y también el libro, las herramientas que propone, el conjunto de herramientas no están en ninguna parte tampoco. Es decir, yo propongo meditación. En la segunda edición habrá no solo un tipo de meditación, sino dos tipos más, ¿sí? Y propongo salmo y cantilación. La cantilación está en la tradición rabínica. De hecho, a mí me la enseñó un rabino. Pero hasta el Sendero del Ticún nunca se había puesto por escrito, nunca se había mostrado. Y yo en alguna entrevista, sí, he hecho cuando hizo la presentación del libro con Mario, en otra entrevista con Joel Ben-Javid, he mostrado exactamente cómo se hace, que esto no se había mostrado nunca antes. Pero no porque no se conociera, simplemente estaban los secretos todavía. En su momento lo que hice es pedir permiso para, digamos, compartirlo. Igual que en su momento había aprendido todo el tema del malajim, y a quien me lo había enseñado le pedí permiso. Me dijo, no, esto yo te he enseñado el alfabeto y las correspondencias, pero lo que tú estás haciendo lo estás haciendo tú, así que es tuyo. Y bueno, este conjunto, digamos, tampoco ha estado en ninguna parte antes. Bueno, pues eso es lo que aporto al libro, junto con lo que cada uno de los 72 nombres de Dios y los ángeles de la Cábala nos pueden ayudar, ¿sí? Y teniendo en cuenta el papel dentro de la creación, están en el límite con lo infinito y al mismo tiempo lindan con lo finito, pues llegamos hasta ahí el borde de lo finito, ¿sí? Pero ya lindando con el infinito, o sea, tienen un poder inmenso, grandísimo. De hecho, hay personas que con práctica de los nombres de Dios y alguna herramienta más, se han llegado a curar de una enfermedad venérea.
Es decir, hablamos no de cosas chiquititas, sino cosas de calibre. Y pienso que esto pues puede ayudar mucho a las personas en su crecimiento, el despertar y crecimiento personal. Pueden ayudarles a sanar, pueden ayudarles a resolver cuestiones que tienen pendientes. Mira, ¿cuántas personas tienen pendiente, por ejemplo, el tema de la autoestima? Es un tema muy común en los seres humanos. Y hay un ángel que ayuda a trabajar la autoestima. También tenemos que tener en cuenta que hay nombres de Dios, ángeles de la Cábala, que no nos van a reprender, no van a ejercer rigor, porque lo que pedimos es para beneficio de todos. Si tú tienes la autoestima bien, todos se benefician de esa autoestima buena. Efectivamente, Rosa, has abierto un montón de melones. Has abierto un montón de melones en estos 20 minutos o 15 minutos. Así que, bueno, vamos a ir por partes para aclarar un poquito a las personas que nos estén escuchando, bien sean compañeras, pues sepan de cábala o no sepan de cábala. Lo primero de todo, que el ticún no tiene que ver ni con culpa, ni con pecado, ni con historias, no, es No. un camino de rectificación y que tengamos en cuenta que allí donde podemos sentir que hay como más dolor o más lastre o nos podemos sentir incluso peor, puede ser que justamente en ese camino esté la luz al fondo de todo eso que podamos y sepamos atravesarlo, ¿no? Tú decías al inicio qué importante de ir limpiando las energías que no nos corresponden a la llegada aquí, como puede ser transgeneracional, como puede ser cuando hacemos una regresión todo lo que la persona recoge o se adhiere en toda la embriogénesis, en ese proceso de formación y de creación del ser humano, ir ahí justamente a hacer una limpieza, como tú bien decías, es muy, muy raro encontrar una persona que llegue al embriogénesis y en ningún mes no haya nada, ningún tipo de energía que no sea suya o ninguna cuestión propia que tenga que resolver. Yo a día de hoy no me he encontrado con ningún caso y son cientos de cientos, si no más de miles de regresiones que he hecho a lo largo de 30 años. Con lo cual, yo recomiendo siempre que la persona le vibre y lo sienta, que haga una regresión al vientre materno, que no se vaya ni a vidas anteriores ni nada de esto, no, no, al vientre materno, que eso es de esta vida, para ver el Tikkun Nefesh, ahí qué energías estamos teniendo adheridas que no son nuestras o qué energías siendo nuestras están ahí para actualizarse, para corregirse, porque es algo que trae muchísima, muchísima luz. Luego hablabas también del ticún social del país donde vives, pero bueno, una persona puede nacer en un país e irse a otro país. Cuando una persona nace en un país y se va a otro país, ¿cambia el ticún, Rosa? Bueno, vamos a ver. Suponte, vamos a mencionar un par de países, que tú has nacido en Cuba. Pero no hace 100 años, no. Hace 30 años, 40 años. Ciertos países son pozos kármicos, clarísimamente. Es decir, tienen un terrible lastre. Pero me da igual que digas Cuba, que digas, venga, Yemen o Sudán, que ahora mismo están, vamos, en un momento muy difícil, ¿no? Entonces, tú emigras, ¿sí? Esta emigración tiene el componente de que se te está dando un cheque en blanco. Pues estás emigrando a otro lugar que no tiene los problemas de donde vienes. Se te da una oportunidad y dependerá de qué hagas con esa oportunidad.
por supuesto. Es como siempre. Es decir, me tocan 1 millón de euros a la lotería. Genial. El 90% de los que les toca dinero en la lotería antes de 2 años están igual o peor que antes de que les tocara. Y solo el 10% están tan bien como cuando les tocó o incluso mejor. Es decir, cuando a ti te dan un cheque en blanco, sea un cheque de tiempo, sea un cheque de dinero, sea un cheque de vivir en otro lugar con mejores condiciones, con no tantos condicionantes, porque claro, tú y yo vamos a Mercadona, cargamos el carrito y pagamos y ya. Sí, el cubano tiene que hacer cola para los tomates, cola para el pan. Y puede que cuando le llegue el turno, uh, no quede de lo que quiere comprar. Oye, yo he llegado a estar en una cola 1 hora y media para comprar un helado y cuando me llegó el turno no había helado y solo había helado de un sabor. O sea, esto es real. Ahora tú vas a España y tienes 24 sabores y como mucho tienes que esperar 5 minutos, en supuesto de que haya alguien delante. Es decir, tú recibes un cheque en blanco cuando sales de uno de esos pozos kármicos y aparcas, por ejemplo, en un país europeo o en Estados Unidos, donde tienes unas mucho mejores condiciones de vida. ¿Qué haces con ese cheque en blanco? Bueno, yo te puedo contar un ejemplo. No de alguien salió de Cuba, pero sí de alguien a quien por una enfermedad le dieron una pensión por incapacidad permanente absoluta. La persona no ha hecho absolutamente nada para sanarse. Solo se toma las medicinas y claro, cada vez tiene que tomar más. ¿Qué hace con su tiempo? Nada. No ha vuelto a escribir un artículo científico ni un solo libro y por supuesto ya no dirige una colección de libros de lingüística que dirigía esta persona. Claro, No, a veces no estoy culpando a la persona, yo estoy diciendo qué has hecho con lo que has recibido, con el cheque en blanco. claro, a veces pasa esto, Rosa, que ante una cierta, entre comillas, ¿no? comodidad, la persona se puede adormecer. Por eso también se dice en Cábala que el bien puede llevar también mal y el Sí, mal puede llevar bien. Y lo vemos muy claro. Yo creo que, bueno, considero que el ticún, claro, a cada uno también es verdad que antes de llegar aquí, dentro de las elecciones que puedan hacerse a través de la Neshama o quien pueda elegir, también se ha elegido unos padres que no son los más adecuados en el sentido de lo que nos gustaría, pero sí los más adecuados en el sentido de lo que tenemos que aprender. Y quizás esto también pase con el país o pase con otras circunstancias de allí donde nacemos. Quizás nacemos ahí porque justamente tenemos que hacer un trabajo de ticún para tener la capacidad y la posibilidad de salir de ahí, ¿no? O para vivir ahí lo que tengamos que vivir. Yo considero, pues eso, que dentro de las circunstancias que haya, es sacar siempre lo mejor de todo lo que hay ahí, enfocarnos de la forma más constructiva, por muy negativo que pueda haber todo en nuestra vida o alrededor, enfocarnos ahí en lo más positivo, en aquello que nos puede servir y que tengamos en cuenta, como tú decías al inicio, que lo que no hagamos aquí, después ya no lo vamos a poder hacer en los mundos elevados energéticos. Es decir, lo tenemos que hacer en Asia, Asia y Sirá, donde estamos. Es decir, si no lo hacemos aquí, no vamos, allí no podemos seguir trabajando, allí no se hacen correcciones, allí hay otro tipo de trabajo, pero no correcciones. Las correcciones del ticún, lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que rectificar, tenemos aquí la oportunidad. Y entonces, ¿qué le dirías a todas estas personas que dicen, a ver, un ticún, ¿cómo sé yo lo que tengo que rectificar? Yo
Yo lo que sí propongo siempre es el estudio del árbol de la vida, porque si sabemos y conocemos cómo funcionan y operan las diferentes dimensiones de Sofirot del árbol de la vida en los diferentes canales, yo ya voy a saber cómo se está moviendo la energía dentro de mi mapa del alma y del mapa del alma que lo constituye todo. Entonces yo puedo Sí. estar observando donde hay un desequilibrio para poder corregir ese desequilibrio. Desde tu punto de vista, ¿cómo le enfocarías? ¿Qué sugerirías a las personas para ir trabajando o descubriendo, desvelando qué ticún hay ahí en cada uno? Bueno, yo ya expliqué en el libro y me gusta recordar que antes de ser creada cada una de las almas, Dios nos preguntó, ¿tú de qué problema te quieres encargar? En función de ese problema, nos dio dones y talentos, a partir de los cuales en la materia se desarrollan cualidades y habilidades. Evidentemente los talentos también se desarrollan, ¿sí? Ok, entonces, tú cuéntame cuál es tu mayor problema. ¿Mm? ¿Cuál ha sido tu mayor problema? Yo te voy a contar cuál es la corrección y en consecuencia hacia dónde va tu tipo. Ah, hay muchas personas que cuando les dices, yo en los análisis cabalísticos personalizados, que los oriento mucho para ayudar a las personas, para que sepan qué deben corregir y hacia dónde va su tikkun nefesh, muchas veces me dicen, es que mi madre me ha machacado la autoestima. Y yo digo, no, perdona, tu madre lo que te ha hecho es un gran favor y es recordarte lo mal que estaba tu autoestima antes de que tú encarnaras. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que se ve que está pendiente de aprender. ¿Mm? Y la mamá o el papá o la abuelita o la maestra o quien sea le ha dado la zurra a la autoestima de la persona para recordarle, oye chica, te tienes que ocupar del tema. ¿Mm? Claro, el que tenga ese problema, si luego, por ejemplo, es terapeuta, va a poder ayudar a muchísimas personas, y lo resolvió, claro, va a poder ayudar a muchísimas personas que tengan ese problema. Es decir, no solo nuestros talentos y, y, y dones y cualidades y habilidades nos indican un camino, ¿sí?, hacia dónde, sino que también los problemas que hemos tenido, ¿sí?, en esta o en otras reencarnaciones, estos nos dicen hacia dónde tengo que ir, hacia dónde va el asunto. Entonces, también sí es verdad una cosa. Yo siempre le digo a las personas que hay que responder a 3 preguntas. Primera, ¿qué es lo que mejor se te da? Entonces, bueno, pues no se me dan las cosas de tipo material, por ejemplo. De modo que siempre es más habilidoso otro. Pero, por ejemplo, se te dan muy bien las cosas psíquicas. Bueno, ya vamos por un camino. Y 2, de lo que mejor se te da hacer, que a lo mejor es más de una cosa, ¿qué es lo que más te gusta? Y ahí puede ocurrir que lo que mejor se te da son un par de cosas, también te gustan las 2 cosas mucho. Esto me pasó con mi hija. Digo, qué quieres estudiar? ¿Qué bachillerato que quería hacer? Y dice, ay, mamá, no sé. Yo digo, ¿qué es lo que más te gusta? Ay, pues, ¿qué es lo que mejor se te da? Pues la lengua y la literatura y la física. Yo digo, ¿qué es lo que más te gusta? Dice, ay, las 2. Digo, uff, ya tenemos un problema. Y vino la tercera pregunta.
de eso que mejor se te da y más te gusta, ¿qué es lo que más te divierte? Mi hija contestó, la física. Le dije, hija mía, dedícate a la física. Ella no excluye que en algún momento haga hacer una carrera de filología o alguna cosa, más por divertimento que por otra cosa. Y en física, vamos, premio final de carrera, beca todo el rato, Claro. vamos. Eso es lo interesante, que cada uno encuentre ahí donde vibra su alma, aquello que le apasiona, aquello en lo que siente que vibra y que disfruta haciéndolo. Yo recuerdo, no sé si era el rap Tusia, me parece que sí, Tusia, creo que es, que decía, yo no temo cuando llegue el momento del juicio final, ¿no? No temo que se me pregunte por qué no he sido como esta persona, o por qué no he sido como Abraham, o por qué no he sido como Jacob, o por qué no he sido como Isaac. No temo en absoluto que se me pregunte nada de eso. Lo que temo es que se me pregunte si he sido como Ratzusia. Es, Es que es así. Es decir, es como el ticún que se nos pone por delante de decir, tú vienes aquí, como decías tú al inicio, traes una energía, traes un ADN de alguna forma y traes una función que nadie más puede hacer más que la propia alma, esa propia Neshama a través de nuestro Ruach y nuestro Nefesh. Entonces, claro, es algo que nos debemos a nosotros mismos, que el juicio no es ser como ninguna otra persona ni como nadie, sino como aquello para lo que hemos venido aquí y en lo que vibramos. yo siempre le digo a la gente que hagas como con lo del cholek. Antes de batir tu propio récord, tómate un cholek. ¿Sí? Pero es tu propio récord el que tienes que batir. Tú no tienes que batirte contra nadie, ni compararte con nadie. Porque si resulta que tu velocidad es 5 y has conseguido llegar a 6,5, aunque seas el último, está perfecto. Porque te superaste a ti mismo. Ya. Entonces, aquí no es cuestión de si Leonor hace no sé qué, entonces yo tengo que hacer lo que hace Leonor. No, Leonor me puede inspirar a que yo sea mejor. Le puedo admirar, me puedo inspirar en ella, pero yo no tengo que ser como Leonor, yo tengo que ser como Rosa. Entonces, pretender ser como Leonor quiere decir que no aprecio en realidad quién yo soy. Pero claro, para eso primero tengo que saber quién soy yo, conocerme Ah, a mí misma. Porque no, efectivamente. pues no vamos por buen camino. Claro, claro, efectivamente. Y luego aclaro una cosa que creo que es importante para personas que no sepan de cábala, que no lleven a error, que el ticún no es algo que falta. El ticún es lo que nuestra alma eligió para hacer, para recordar Exacto. quiénes somos. Sí, sí. Y luego hay que tener en cuenta que es verdad que hay ticunes que quizás se puedan cumplir, pues como Jesús, pues o María, en una sola vida. ¿Mm? También se tienen los dones y talentos para hacerlo en una sola vida, ¿eh? ¿Mm? Ahora bien, en la mayoría de los casos necesitamos muchas vidas para prepararnos para llegar a hacer lo que hemos venido a hacer. Y entonces dices, es que son muy torpe. No, cariño, es que tienes que reunir en tu caja de herramientas para hacer lo que has venido a hacer un montón de herramientas, de cualidades, habilidades y reforzar talentos, cultivarlos para llegar a hacer eso. Entonces, hay torpeza. Lo que tienes que darte cuenta es que, bueno, y luego otra cosa que normalmente no se tiene en cuenta tampoco es que tenemos que pasar todos los seres humanos por experiencias de luz y experiencias de oscuridad. ¿Por qué? Porque si no, no conocemos las dos caras de la misma moneda. Entonces, si yo solo soy violada,
¿cómo voy a saber lo que experimenta un violador? Tengo que tener las dos experiencias. Vale, hay ciertas condiciones en las cuales no es necesario pasar por la experiencia, pero la experiencia se integra, aunque no se pase por ella. Pero el tema del ser humano es juzgarse a sí mismo por una sola experiencia de oscuridad frente a 1000 experiencias de luz. Y eso nos mantiene aquí atados, ¿eh? El autoenjuiciamiento es lo que nos mantiene atados. Y claro, si nos enjuiciamos a nosotros mismos, automáticamente hacemos así y digo, Pepito, tú también culpable. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Es Sí, decir, yo considero que las experiencias, no todo el ser humano tiene que pasar por todas las experiencias para comprender. Creo que como un tejido único realmente, que está todo conectado, está todo entretejido y provenimos de una unidad y nos constituye un sistema de unidad. Creo que cada persona, cada experiencia que esa persona va teniendo, esa información se está yendo al tejido unificado de todos. No es necesario que todos estemos pasando por una experiencia para poder comprenderla. Creo que cuando hay ya una comprensión en el tejido global, quizás ya no se necesite seguir teniendo ese tipo de experiencia, ¿no? Como vamos evolucionando hacia una era mesiánica, y cuando llegue, pues vaya ahí llegando esa era mesiánica, iremos evolucionando, el ser humano tendremos cada vez pues una mayor conciencia de la unidad que nos constituye a todos, de que si yo estoy haciendo algo que está dañando a otra persona, me estoy dañando a mí misma, claro, porque es un fractal de la divinidad igual que yo y formamos parte de lo mismo. Y es verdad lo que tú decías del tikkun, claro, el autojuicio hasta cierto punto. Yo creo que el autojuicio es interesante para con nosotros mismos, para hacer una autorreflexión, una indagación y ver qué está pasando, dónde podemos corregir. Pero que no haya, lo que sí tenemos que tener cuidado es que no haya excesiva severidad. Es decir, que no tengamos ahí una Bina y un Geburá muy rígidos y que nos lleven a una severidad excesiva, que nos hagan bueno, sufrir lo que no es el sufrir. autojuicio en realidad es un gesed prácticamente en clipa, pero por defecto, Claro, y un geburá, pero por exceso. claro. ¿Sí? Entonces, Entonces, claro, el canal que los une es el canal de la justicia y el equilibrio. Entonces, claro, si los une la no alma. estamos teniendo equilibrio y justicia con nosotros mismos, bueno, seguro que no lo tenemos con los demás, porque lo que no tienes dentro no lo vas a tener fuera. Claro, pero bueno, yo creo que hay una observación con un equilibrio armonioso entre misericordia, un rigor misericordioso sería lo suyo para hacer esa autorreflexión y ver dónde necesitamos corregir para poder corregir y no tener tan fácilmente ese juicio hacia el otro, porque somos muy dados a enjuiciar al otro. Que si esto lo hace mal, que lo hace bien, que esto lo ha hecho de aquella manera, que tenemos una mirada hacia afuera. Fíjate que nuestros ojos, ¿qué ven en esta realidad? Ven hacia afuera. El ojo no ve hacia adentro, porque hacia adentro es como un sentido de profundidad y una visión interior. Entonces, claro, si nos perdemos en el exterior enjuiciando a todos los demás, pues sí que es verdad que ahí no podemos hacer nada, porque ahí no tenemos el poder de nada. Pero cuando nosotros hacemos una autorreflexión, de un autojuicio con una misericordia adecuada y con un rigor adecuado, sí que podemos ver para poder corregir nuestros desequilibrios, y ahí sí que tenemos el poder, porque el poder lo tenemos con nosotros mismos, no con lo que el otro hace bien o mal, sino con lo que nosotros creemos que podemos mejorar, que en algo, pero no para nada, sino para autosatisfacción propia también. O sea, cuando vamos mejorando como personas, cuando somos capaces de darnos cuenta de que esto
es un desequilibrio que me está generando un dolor y yo lo cambio y lo voy transmutando, yo voy sintiéndome cada vez mucho mejor conmigo misma. Y evidentemente se va recuperando también esa autoestima si ha estado mermada. Entonces, tener una autoestima ahí en un buen balanceo es importante también para afrontar nuestro ticún, Rosa. Sí. No, no, bueno, yo siempre digo que ese canal que, bueno, muchas veces se llama el canal de la justicia, el que va de Gesed a Geburah, yo siempre digo que es ser rigurosamente misericordioso y misericordiosamente riguroso. Es decir, es un punto de equilibrio muy, muy importante y tiene mucho que ver con la libertad de escoger entre qué conservar y qué desechar. Ole ahí, esa libertad real. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, Rosa, pero te doy la palabra para que tú finalices como tú lo sientas y nos dejes esa chispita de tu luz esta tarde en este final de este encuentro, que esperemos que tengamos muchos más. Bueno, en la medida en que estés haciendo tu propio tikkun, tu propio propósito de vida, contribuyes a que los demás también lo hagan y contribuyes a la corrección del mundo, al Tikkun Olam. Así que ponte las pilas, conócete a ti mismo, descubre qué has venido a hacer en el mundo, oye, y ponte a hacerlo, porque no consiste en saber qué he venido a hacer, sino ponerme a hacerlo. Bueno, Qué bueno, Rosa. Pues ahí lo dejamos con ese concepto lo más clarificado posible de que el ticún no es una herida, sino que es una puerta que cuando se abre ahí descubrimos nuestra alma expandida. Un placer, Rosa. Tenemos aquí a Lili, un montón de amigos y amigos, compañeros. Besitos para todos los que nos estáis acompañando. Ha sido un verdadero placer, Rosa. Aquí tenéis el libro de Rosa, el del Sendero del Ticún, que lo podéis encontrar en Amazon. Un placer y espero poderte tener muy pronto de nuevo por aquí. Un abrazo grandote, Lili. gracias Besos. y gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grandote. Chao, chao. Chao.